Ya, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra primeramente? Nosotros estamos muy gustosos de tenerlo aquí, de poder tener esta entrevista y este acercamiento con el creador justamente de este artículo que nos llamó mucho la atención. Primero que todo, nos podría contar un poco de su trayectoria, de su vida. Sí, yo escribo en el diario La Diaria de Uruguay desde el año 2008. Me dediqué principalmente a escribir sobre cine y música, más bien como periodista cultural, por así decirlo. Pero además de eso, he escrito libros de ficción, he escrito novelas, libros de cuentos. Y después, más allá de eso, soy psicólogo, que eso es el trabajo full time al que me dedico y el que trae la plata a la casa, básicamente. Eh, y en esta parte que vos me habías dicho de lo del periodismo de los partidos del Mundial, fue algo bastante novedoso para mí. Yo en realidad no me dedicaba a escribir sobre fútbol. Si bien tengo como un background bastante asociado al fútbol, porque mi padre fue jugador de fútbol, jugó en la selección y también es director técnico hoy en día. Siempre me había querido como no asociar tanto a esa beta futbolera, pero cuando me lo ofrecieron y me dieron la oportunidad de escribir de fútbol, pero desde otro ángulo, dije que sí, me interesó. Y justamente por eso mismo nos interesó, nos llamó la atención. Como Sí. nuestro proyecto se enfoca igual en fútbol, pero no queríamos darle ese típico trasfondo de los jugadores, tal. Queríamos ver Ujú, el aspecto psicológico y social y económico que hay detrás del fútbol. Entonces, ujú, justamente usted nos comentaba en este artículo que había un aspecto referido a la psicología, que las personas mejoraban su ujú. estado de ánimo cuando los jugadores tenían un partido importante. Y justamente el día de ayer estábamos entrevistando a una chica uruguaya y nos comentaba que la euforia cuando se juegan estos partidos es muy intensa. ¿Nos podría hablar un poco acerca de esto, tal vez? Sí, lo que tiene Uruguay es que es un país que no es muy nacionalista en general, salvo en el fútbol. Entonces, el fútbol viene a ser como lo que condensa todo lo que no somos nacionalistas en el resto de los días, lo somos en el fútbol. También somos un país donde nuestros principales logros a nivel internacional son futbolísticos, si bien tenemos música, tenemos literatura, por la que también somos reconocidos. El fútbol sigue siendo lo principal, salvo en el periodo reciente que Mujica se convirtió como en un presidente muy conocido mundialmente. Casi siempre, si vos vas al extranjero y decís que sos uruguayo, te mencionan, en su momento te mencionaban a Forlán, después te mencionaban a Suárez y hoy en día posiblemente te mencionen a Valverde. Es como nuestra carta de presentación. Y también el fútbol lo que tiene que es muy bueno dentro de lo uruguayo es que condensa muy específicamente la idiosincrasia uruguaya. Entonces me parece que es como una de las formas más útiles para recurrir. El gran problema del fútbol es que más allá de que es muy claro más allá de que es muy claro cómo refleja lo uruguayo, también está lleno de clichés, ¿viste? Entonces, combatir contra el cliché es siempre una tarea tremenda si sos un periodista atento. Después hay un montón de periodistas que caen en los clichés todo el tiempo y ni se dan cuenta, sobre todo en el fútbol, que no es un área caracterizada por sus buenas plumas o su gran profundidad, pero el tema es que cuando está bien escrito es increíble. Yo me acuerdo, eh, la primera vez que vi un texto muy bien escrito sobre fútbol fue de Caparrós, que era sobre la importancia de Valdano, creo, o Burruchaga, no, Valdano, en el gol a Alemania en el 86, que todo el mundo se queda con Maradona, ¿no? Como que es una cosa casi omnipresente de ese mundial, pero nadie piensa en qué impresionante debe haber sido meter ese gol, no sé qué. Y me acuerdo que cómo lo escribía, yo dije, oh, ok, se puede escribir así también sobre fútbol. Es algo diferente
a describir lo que pasó. Y ahí fue como que me interesó por primera vez. Y después hay otros textos de Villoro también, que están muy buenos. Y la otra parte que fue medio fundamental fue Villanueva Chang. No sé si ustedes han leído sobre de Villanueva Chang o los cursos. Bueno, Villanueva Chang es como eh, fue el director o editor de Etiqueta Negra, que fue un medio periodístico tremendo, que se concentraba mucho en periodismo narrativo. Y lo que pasó en Uruguay, que fue rarísimo, fue que cuando vino Villanueva Chang, que es peruano, a dar un curso acá o dar un taller sobre cómo él construye las notas y cómo se escriben y cómo las edita, se generó como una mini revolución dentro del ambiente periodístico acá y todos querían empezar a escribir como más como periodismo narrativo y de una forma más poética o más literaria o más libre. Y Villanueva Chang también lo que hizo fue agregar, ¿cómo es esto? Un taller también sobre fútbol. Y ahí es donde empecé a hacer conexiones, ¿viste? Tipo por la cual terminé escribiendo en el New York Times ahí. Perfecto. Y una pregunta un poco más personal. ¿Qué fue lo que le llevó a escribir este artículo, pero enfocado más en el aspecto psicológico? Porque usted mencionaba que el ánimo de los uruguayos cuando se juegan este tipo de partidos de tal nivel aumentaba en un gran porcentaje. Entonces, ¿cuál sería el detonante para que usted haya escrito este artículo y lo haya puesto en el principio? O sea, como que fuera algo que le atrapa al lector como tal. Bueno, hay dos cosas. Primero, que soy psicólogo, entonces me dedico a trabajar con la neurosis, principalmente la neurosis de la gente. Y después también dentro de ese punto, yo tengo muchos amigos psicólogos y jodíamos muchas veces de que si le llega a ir bien a Uruguay nos vamos a quedar sin pacientes, porque la gente se pone contenta y empieza a sentir que no es necesario ir a psicólogo. Y es un chiste, pero es un poco cierto. O sea, casi que podés ver cuando a Uruguay le va bien como que la gente cree que ya está todo bien. Y cuando le va mal, está todo mal. Entonces, eh, después, hay otra cosa que me parecía interesante ahí, que es que el Uruguay, la selección uruguaya de ahora, si bien hoy en día la selección de Bielsa no nos gusta mucho y es la primera vez que veo como que hay un desentusiasmo total en general, más allá de eso, viví una generación de chicos donde la selección era malísima. Y después la gente de tu edad o de más o menos de 20 y pico, ellos vivieron desde chicos una selección que es ganadora o que les va bien por lo menos, ¿no? Entonces a mí me interesa contrarrestar a veces como el triunfalismo de la generación nueva con la neurosis y la depresión de la que venimos todos los mayores de 35, pongamos. Fuimos presentes de eso más terrible. Entonces, el uruguayo, no sé si han conocido uruguayos, pero eh, siempre hay como algo medio feo del uruguayo que no se asume como latinoamericano, pero eso es por una cuestión casi que racista, te diría, porque se cree más europeo, bla, bla. Pero, pero es verdad que el uruguayo es como, no tiene el ánimo y las ganas de vivir del resto de los latinoamericanos en general. O sea, somos muy parecidos a los argentinos, pero los argentinos son mucho más vitales, son mucho más calentones. El uruguayo es muy melancólico y no es tan expresivo capaz, pero también es muy de autoanalizarse. Entonces, daba perfecto con esta idea de lo neurótico, ¿no? Como algo uruguayo. Y teniendo en cuenta que era algo que iba a verse en el exterior, me parecía que estaba bueno mostrar esa cara del uruguayo que no se suele tratar tanto. Generalmente la gente cuando habla de Uruguay a veces cae en esto de que somos gente sencilla o gente, ¿cómo decirlo? Eh, no muy soberbia, gente como más humilde, ¿viste? Y cosa que es un estereotipo que me fastidia bastante. Eh, Entonces me quería mostrar la otra cara de ese estereotipo. No, 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 somos más bien depresivos y neuróticos, o sea, y el fútbol condensa todo eso.
Claro, ahora en este contexto, usted estaría argumentando que el artículo se basa más en lo psicológico o porque los uruguayos como tal tienen impregnado en su identidad esta euforia o esta forma de reaccionar cuando un partido es ganado por la selección. Porque, por ejemplo, ayer justamente me comentaban que hay hay dos equipos muy marcados dentro del país que es el Nacional y el Peñarol. Entonces, Sí, acá. cuando estos dos juegan juntos, que les denominan el clásico, según tengo entendido, Ujú. Sí. se siente mucho más la euforia. Entonces, ¿vendría a ser parte de identidad como tal o de una euforia colectiva? No, es que la selección es muy diferente al clásico. El clásico se vive mucho más dramáticamente, creo. Tenemos hinchas muertos de un lado, hinchas muertos del otro, ¿no? O sea, es violento de por sí, violento simbólicamente y violento en lo real. Es elegir bandos en tu vida, ¿no? En otros países las hinchadas están un poco más distribuidas o mejor distribuidas. En Uruguay, básicamente, Nacional y Peñarol se deben repartir 92% de los hinchas, o 82, no, 92% creo que una vez habían hecho el censo y iba por ahí. Eh, entonces, es un país partido de la mitad, en muchos sentidos. Y, por ejemplo, acá justo tengo la camiseta nacional, ¿no? La puse ahora porque hacía calor. Pero llevar la camiseta nacional en la calle, hay que ver qué pasa. Yo, por ejemplo, tengo un hijo, yo si estoy con mi hijo no voy con la camiseta nacional por la calle, porque no sé qué puede pasar. O sea, no es lo más común que te pase algo, ¿no? Pero puede pasar. Lo que pasa con las elecciones es al contrario, es como algo que une a la gente, ¿no? Pero la une y le quita mucho de la violencia. La selección uruguaya, el público de la selección uruguaya no es un público violento, es un público más naif, más bueno. Pero a mí lo que me gusta de analizar es, sí es verdad que hay momentos de euforia, pero casi siempre son más momentos de alivio que de euforia, ¿sabes? Es como, eh, nosotros sentimos que tenemos una tragedia arriba y cada vez que ganamos, esa tragedia se suspende un poco, ¿viste? Y después se vuelve a activar, ¿no? Pocas veces he vivido momentos de euforia en Uruguay. Me acuerdo cuando Uruguay le gana por penales a Ghana, realmente fue un momento de euforia total que fue muy raro. Cuando ganamos la Copa América también. Y después sí, cuando clasificamos por primera vez después de mucho tiempo a Japón-Corea 2002. Pero después en general es más como de un alivio, no es tanto de euforia, ¿viste? Entonces, esta emoción ya vendría a ser parte como identidad como tal de un uruguayo, o sea, lo que le resalta. Ujú. Sí, es que básicamente es cómo te mostrás al exterior. La identidad del fútbol dentro del clásico es otra identidad, es de ellos y nosotros, ¿viste? Es otra cosa. Pero sí, es medio central ahí. Después viste que yo escribí otras notas, o sea, esa es la primera, como la previa, pero después Eliezer Budasov, que era el editor de New York Times en español en ese momento, lo que nos había llamado era cada país iba a tener un corresponsal que escribía sobre cómo vive el país internamente cada partido. Entonces yo hice la nota previa y después cada partido hacía la nota de cómo vivía el país. Entonces el primer partido fue contra Egipto y conté como la crónica de cómo se vivía en la explanada municipal, que es la, eh, como la parte donde rodea la alcaldía de Montevideo, ¿viste? Y ahí habían puesto una televisión gigante y eso. El siguiente partido fue contra Arabia Saudita y se me ocurrió ir a Salto, que es una ciudad al norte de Uruguay, que es de donde viene Suárez y Cavani, tipo que es rarísimo que una ciudad relativamente chica salgan los dos mejores delanteros
que tuvo Uruguay, capaz que junto a Forlán, que Forlán es de Montevideo. La tercera nota fue en la embajada no, en un centro cultural ruso, porque era Uruguay-Rusia, y como el mundial era en Rusia, me parecía que era interesante. Y después la otra fue el partido de Portugal, que se fue muy épico, que Uruguay gana ahí, que ese también lo relaté más bien de la esplanada, y después sí el partido que perdemos contra Francia, que, que ese también fue interesante, porque ahí era hablar de la derrota también, ¿no? Y me acuerdo que esa nota se llamó eh, Correr llorando, porque había una imagen de José Jiménez que estaba ya Uruguay estaba por perder, faltaban 3 minutos, algo así, estaba en un tiro libre, él estaba en la barrera y estaba parado en la barrera llorando mientras jugaba, ¿viste? Que es una imagen bastante potente, ¿no? Como un jugador que llora mientras juega, porque uno ve a los jugadores llorando después del partido, no durante el partido. Eh, y bueno, Uruguay durante todos estos mundiales, excepto el último, que fue bastante malo y no tuvo nada muy lindo para Uruguay, siempre ha sido épico. O sea, ganando o perdiendo, se mantiene medio épico. Y, y eso sirve para la narrativa, ¿viste? Por ejemplo, si hubiera tenido que escribir sobre el mundial pasado, hubiera sido bastante bajoneante porque no solo le fue mal, sino que cómo le fue mal fue triste. Correcto. Entonces, como usted recalca el hecho de este artículo que me mencionó Correr Llorando, desde su punto de vista personal y como psicólogo, ¿ha visto tal vez usted alguna mejoría en algún paciente tras haber ganado la selección como tal? Yo creo que es un sentimiento general. Yo creo que nadie se recupera porque gane la selección. Te da un alivio durante un tiempo. O sea, te sentís bien durante un tiempo, pero ahora que alguien se mejore es mucho más profundo mejorar, es algo más complejo. O sea, más que el fútbol tiene esto de que ganás y a partir de que ganás se pone la cuenta regresiva para el próximo partido. Nunca termina esto, o sea, no hay felicidad total. Hay recuerdos que permanecen, pero la felicidad no se mantiene. Capaz que en Uruguay un poco sí, porque como en el mundo no es el equipo más importante de uno, no es tipo Brasil o no sé, bueno, no sé, no es como Brasil o Argentina que le está yendo mejor hace mucho tiempo. Bueno, Brasil no le está yendo mejor, pero está. O sea, lo que ves es que siendo un equipo de los ganadores, un equipo chico, Uruguay puede disfrutar de las victorias pasadas, pero por ejemplo, cuando vos sos hincha de Nacional o de Peñarol, una vez que salís campeón, ya empieza la cuenta regresiva para el siguiente campeonato, porque estás obligado a salir campeón en todos los campeonatos. Entonces, la felicidad por los logros es relativa. Yo, suponete, en diciembre del año pasado estaba contento porque Nacional salió campeón. Este año ya perdió un clásico contra Peñarol y ya todo es una mierda. Tipo. Como que no hay como tranquilidad, no hay felicidad en el fútbol. Hay alivio y euforia. Ok, sí, Ahí se cortó el sonido. Sí, Kim, Bueno, entonces tomando en cuenta lo que nos menciona, de que no es una felicidad, se podría tomar más como un tema de orgullo o de, ¿cómo se podría nombrar? Sí, algo de orgullo que alimente como que ese egocentrismo de los hinchas o no es un tema, ¿cómo lo definiría usted? Bueno, Uruguay tiene algo que es como un oxímoron, no sé, algo medio incoherente, que se jacta de ser el país más humilde, cosa que es una contradicción en sí misma, ¿no? O sea, no puede ser el más humilde, ya en el momento de decirlo, estás infringiendo la norma. Pero la gente tiene ese ideal de la humildad, ¿no? Y ese ideal de la humildad es como que te ata, porque estás obligado a no jactarte de cosas. Realmente hay como una censura social sobre alguien que es muy agrandado, ¿viste? O se siente importante o que tiene valor.
Entonces el fútbol es el único lugar donde podemos explotar esa soberbia o ese orgullo. Entonces sí, es como somos una sociedad que está tan atada que no podés mostrarte orgulloso del todo por cosas, el fútbol es como, bueno, ahora sí, ahora pueden hacerlo. Entonces sí, creo que tiene mucho que ver. Y además de vuelta, somos un país tan chico que no tenemos tantas cosas para sentirnos orgullosos. Ah, o sea, en realidad sí, podríamos sentirnos orgullosos, por ejemplo, de la estabilidad institucional del país en comparación al resto de Latinoamérica, la calidad de vida, yo qué sé, cosas así que están, realmente son cosas para estar orgulloso, pero las verdaderas que te mueven, tenemos pocas, o sea, entonces hay que aferrarse a ellas cuando aparecen. Si no, somos muy chicos, somos un país entre Argentina y Brasil que son dos gigantes. Ok, entonces, cambiándonos un poquito del tema, ¿qué rol usted cree que juegan los medios de comunicación para alterar este tipo de autoestima o este tipo de identidad que tienen los uruguayos cuando juega la selección? Y bueno, hay como una especie de triunfalismo ahí. Uruguay tiene algo particular que es, creo que junto a Argentina, son los únicos dos países que siempre hay una radio, un programa de radio deportivo. O sea, vos podés escuchar sobre fútbol las 24 horas, si querés. O sea, simplemente tenés que cambiar el dial, o sea, ir de acá a acá, ir cambiando de estación. Pero si vos querés, podés escuchar 24 horas seguidas sobre fútbol. Entonces, claro, digo, medio como que cada vez que juega la selección se aferran a eso. Hoy en día, por ejemplo, se aferran tanto a lo bueno como a lo malo, ¿no? O sea, hoy en día con Bielsa hay una gran mala onda, tipo a nivel uruguaya, ¿no? O sea, no nos está cayendo bien, la selección no contagia mucho. Y ahí también, así como te festejamos cuando te va bien, cuando te va mal, hay 20.000 programas hablando de lo mal que está la selección. Y yo lo viví en carne propia porque mi padre fue director técnico de Nacional, por ejemplo, y cuando te va bien es hermoso, cuando te va mal es espantoso. O sea, todo el mundo está hablando mal de vos. Entonces, es un pueblo chico, infierno grande, Uruguay, en ese sentido. Cuando te va bien es lo más lindo que puede haber, mucho más lindo que te fuera bien en otros países, pero si te va mal también está muy mal. Ok, entonces para ir cerrando esta entrevista, em, en conclusión, desde el punto de vista mental o emocional, como usted dice, vendría a ser como más parte de la identidad de los uruguayos sentir esa euforia de que gane o de que pierda la selección como tal. Es que no es que sea parte de la identidad, es una forma de reafirmar la identidad. O sea, tenemos un problema con nuestra identidad. No, no somos un país donde hay como, por ejemplo, somos un país prácticamente ateo, ¿no? No, o sea, no tanta gente cree en Dios en Uruguay. Somos un país que es relativamente joven, pero bueno, como el resto de los países de Latinoamérica. Y somos un país que está muy atravesado por la migración europea. También, por ejemplo, somos un país que aniquiló a su población indígena tempranamente. Y como que hay un grueso de la población que vienen de migrantes que en sí mismos no tenían identificación con Uruguay, se fue construyendo con el tiempo. O sea, la identidad del uruguayo como nacional empieza a surgir a partir de 1930, justamente con el centenario de Uruguay como país y también como la creación del Estadio Centenario y el primer mundial. O sea, casi que el primer mundial es lo que inaugura la identidad uruguaya, o sea, es bastante simbólico, ¿no? Eh, Me parece que es eso, o sea, la euforia en realidad es algo a lo que se aferra a la identidad. La euforia es encontrar algo que nos define. No es que la euforia sea nuestra identidad, es que es algo que sucede cuando vemos que somos algo. Entonces se nombra a la euforia o más que nada al fútbol como el encuentro de una cultura perdida, o sea, la búsqueda del uruguayo para encontrar costumbres
o algo que motive y que sobre todo dé una historia al país, ¿no? Sí, sí, porque es eso, no hay tantas cosas que nos unan, creo yo. Eh, Somos un país que o sea, salvo la dictadura, obviamente, ha tenido un desarrollo bueno, coherente y a veces aburrido a nivel de, de los anales de la historia, ¿no? Muchas veces pasa que los adolescentes no les gusta en liceo, ¿no? Les gusta leer sobre historia universal, pero les aburre la historia uruguaya. En realidad, obviamente que yo siempre creo que lo interesante o no de una historia es cómo se cuenta, no lo que sucede, pero, o sea, lo que habla de eso es que muchas veces se enseña mal historia en Uruguay. Pero, por otro lado, es que, claro, no hay tanto drama en la historia uruguaya, salvo la dictadura o salvo comienzos del siglo XX, capaz, con guerra civil o algo así. Pero por suerte no hay buenas, no hay tantos eventos históricos. Está esa frase, ¿no? De agradece no estar viviendo momentos históricos. Justamente ahora en el mundo estamos viviendo un momento histórico y es una cagada. Entonces, sí, digo, Uruguay trata de hallar pedazos de su identidad en donde puede encontrarlo. Después, en general, simplemente vivís, o sea, no hay tanta cosa que nos identifique. También, por ejemplo, somos una llanura, ¿no? Somos un país que no tiene montañas, prácticamente. Tipo, es chato. Entonces, cualquier cosa que nos haga elevarnos, nos gusta. Ok, nos parece como club perfectísimo escuchar este tipo de cosas y aclarar muchas ideas, porque en verdad nosotros estábamos en el dilema de que, a ver, o es una psicosis colectiva o es parte de la identidad. Entonces, ahorita, como nos Ujú, menciona, es una forma de realzar como tal la cultura. Y sí, de ujú, hecho, como le comentaba el día de ayer, estábamos hablando de esto justamente y nos decía esta chica que, por ejemplo, cuando juega la selección o un clásico, por ejemplo, se paralizan las clases y como que priorizan más el partido que las clases. ujú. Entonces, es interesante ver este tipo de perspectivas. Y con esto le queremos agradecer demasiado, en verdad, el aporte que usted nos da y nos facilita a nosotros como tal. Le Ah, deseamos todo el bien. mayor de los éxitos. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo le va a Ecuador después. Sí. Sí, muchísimas gracias, en verdad, nos ayuda Dale, un montón y le deseamos éxitos. Hasta luego. dale. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Dale.